Alejandro despertó en la cama del hospital con un pitido constante en los oídos. El olor a desinfectante invadiendo sus fosas nasales. Su último recuerdo era el chirrido de neumáticos en la autopista A6. Camino a Madrid. Y luego el impacto brutal contra la mediana. Pero lo que lo aterrorizó no fue el dolor en su pierna fracturada, sino las palabras que había gritado en el delirio: Carlos. No me dejes. Su madre, sentada a su lado con los ojos enrojecidos, lo miró con una mezcla de alivio y confusión. ¿Quién es Carlos? ¿Hijo? ¿Por qué lo llamabas en lugar de a Elena? Alejandro sintió un nudo en la garganta. El secreto que había guardado durante 3 años acababa de explotar en el peor momento posible. Madrid bullía bajo el sol de verano. Pero para Alejandro, la ciudad se había convertido en una jaula. Tenía 26 años. Era un abogado prometedor en un bufete prestigioso del centro, con una vida que parecía perfecta en la superficie. Hijo único de una familia conservadora de Sevilla. Había emigrado a la capital para estudiar y ascender, llevando consigo las expectativas de sus padres: casarse con Elena, su novia de la universidad, y formar una familia tradicional. Elena era perfecta, inteligente, hermosa, hija de amigos de la familia. Pero en el fondo, Alejandro luchaba contra una verdad que lo carcomía: su atracción por los hombres. Específicamente por Carlos. Un pintor de 28 años que había conocido en una galería de arte 2 años atrás. Carlos era todo lo opuesto a la vida estructurada de Alejandro. Con su cabello negro revuelto, barba de 3 días y una pasión por el arte que lo hacía impredecible, representaba la libertad que Alejandro anhelaba pero temía. Se habían encontrado por casualidad en una exposición en el barrio de las Letras. Una conversación sobre un cuadro de Dalí había derivado en una cerveza. Y luego en algo más profundo. Al principio, Alejandro lo negaba, atribuyéndolo a la curiosidad. Pero las noches robadas en el apartamento de Carlos en Malasaña se convirtieron en un refugio. Un lugar donde podía ser él mismo sin máscaras. Sin embargo, el miedo a la reacción de su familia lo mantenía atado a Elena, mintiendo a todos, incluido a sí mismo. El accidente había sido culpa de una distracción, un mensaje de Carlos pidiendo verlo esa noche, justo cuando Alejandro conducía de vuelta de un viaje de negocios. El coche patinó en la lluvia. ¿Y en el caos? Su subconsciente traicionó su secreto. Ahora, en el hospital, su padre entró en la habitación con el rostro endurecido. Hijo, los médicos dicen que te recuperarás. Pero tu madre me ha contado lo que dijiste. ¿Es un amigo? ¿Por qué no Elena? Alejandro tragó saliva. Inventando una excusa rápida: Carlos es un colega del bufete. Papá. Estaba pensando en un caso que manejamos juntos. Su padre asintió. Pero la duda quedó sembrada. Elena llegó poco después, con flores y lágrimas, besándolo en la frente. ¿Cariño? Me asustaste tanto. Prométeme que serás más cuidadoso. Alejandro sintió una punzada de culpa. Ella no merecía esto. Al día siguiente, Carlos apareció en el hospital, disfrazado de amigo del trabajo. Su presencia fue un bálsamo, pero también un riesgo. Ale. ¿Qué pasó? Recibí un mensaje de tu secretaria. Alejandro lo miró. Sus ojos suplicantes. No puedo seguir así. Carlos. Casi lo arruinó todo. Carlos tomó su mano discretamente bajo la sábana.
Entonces deja de esconderte. Diles la verdad. Pero Alejandro sacudió la cabeza. Mi familia me repudiaría. Mi padre es devoto católico. Mi madre sueña con nietos. ¿Y Elena? La destrozaría. Carlos suspiró. Herido. ¿Y yo? ¿Qué? Soy solo tu secreto sucio. La tensión entre ellos creció, era la primera vez que Carlos exigía más. De vuelta en casa una semana después. Con la pierna enyesada. Alejandro intentaba recomponer su vida. Elena lo cuidaba con devoción. Cocinando paellas y organizando visitas de amigos. Pero cada noche, cuando ella dormía, Alejandro pensaba en Carlos. Un día, su madre llamó desde Sevilla. Hijo, hemos estado hablando con los padres de Elena. Queremos adelantar la boda. Después de este susto, es mejor no esperar. Alejandro sintió pánico. Mamá. Aún no estoy listo. Pero ella insistió, es por tu bien. Una familia te estabilizará. La presión familiar era asfixiante, en España. A pesar de los avances en derechos LGBT. En círculos conservadores como el suyo, la homosexualidad seguía siendo un tabú. Carlos. Meanwhile. No se rendía. Envió mensajes codificados. Proponiendo un encuentro en un café discreto. Alejandro accedió. Cojeando hasta allí. Tenemos que terminar. Dijo Alejandro. Su voz temblando. Carlos lo miró incrédulo. Después de todo lo que hemos pasado. ¿Me dejas por miedo? Discutieron acaloradamente. Carlos argumentaba que el amor verdadero valía el riesgo. Mientras Alejandro defendía su deber filial. Si salgo del armario, perderé todo, mi trabajo, mi familia, mi reputación. Carlos se levantó furioso. Entonces elige. Ale. Pero recuerda. El miedo no es una vida. Alejandro volvió a casa con el corazón roto. Pero decidido a seguir adelante con Elena. Sin embargo, el destino intervino. Durante una cena familiar en Madrid. Con sus padres de visita. El teléfono de Alejandro vibró. Era un mensaje de Carlos, no puedo más. Si no lo dices tú. Lo haré yo. El pánico lo invadió. Excusándose. Llamó a Carlos. Por favor. No. Destruirás todo. Pero Carlos. Dolido por el rechazo. Colgó. Esa noche. Alejandro no durmió. Debatiendo internamente, ¿valía la pena sacrificar su felicidad por complacer a otros? La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún juzgaba duramente en entornos tradicionales. Al amanecer, tomó una decisión impulsiva, vería a Carlos una última vez para suplicarle silencio. La reunión con Carlos fue en su estudio de arte en Lavapiés. Un barrio multicultural de Madrid donde la diversidad era norma. Pero para Alejandro, era territorio desconocido. El olor a pintura y trementina llenaba el aire. Y las paredes estaban cubiertas de lienzos abstractos que reflejaban el caos emocional de Carlos. Vine a pedirte que no hagas nada. Dijo Alejandro. Apoyado en su muleta. Carlos. Con los ojos enrojecidos por el insomnio. Negó con la cabeza.
Ale. Esto nos está matando a ambos. ¿Cuánto más vas a fingir? La discusión escaló. Carlos reveló que había considerado confrontar a Elena directamente. Ella merece saber que su futuro marido ama a otro hombre. Alejandro sintió rabia. ¿Y tú? ¿Piensas en el daño que causarías? En un momento de tensión, Carlos lo besó. Un beso desesperado que Alejandro correspondió antes de apartarse. No puedo, murmuró. De regreso a su apartamento, Alejandro encontró a Elena preparando la cena. Cariño, pareces agitado. ¿Todo bien en el trabajo? Mintió una vez más. Pero la culpa lo carcomía. Esa noche, soñó con su infancia en Sevilla, las procesiones de Semana Santa. Las lecciones de su padre sobre el honor familiar. La presión para ser el hombre perfecto. Despertó sudando, dándose cuenta de que su vida era una fachada. Al día siguiente, en el bufete, un colega gay le confió su propia historia: salí del armario y perdí a mi familia. Pero gané libertad. Aquello plantó una semilla de duda en Alejandro. La familia de Elena organizó una reunión para planificar la boda. En un restaurante elegante de la Gran Vía, con vistas a la bulliciosa calle. Los padres de ambos charlaban animadamente sobre invitados y la ceremonia en la Catedral de Sevilla. Alejandro se sentía ahogado, cada mención a nietos era un puñal. Su madre notó su silencio. Hijo, ¿estás bien? Desde el accidente. Pareces distante. Él sonrió forzado. Solo cansado. Mamá. Pero internamente, el conflicto rugía: traicionar a Carlos y a sí mismo. O enfrentar el rechazo social. Carlos no se quedó quieto. Envió un paquete a la oficina de Alejandro, un cuadro que pintó de ellos dos. Abstracto pero reconocible para quien supiera. Adjuntó una nota: esto es lo que somos. No lo ignores. Alejandro lo escondió. Pero el gesto lo persiguió. Decidió confrontarlo nuevamente. Esta vez en un parque público. Bajo los árboles del Retiro. Con familias paseando alrededor. Discutieron. Estás forzándome a elegir, acusó Alejandro. Carlos replicó: no. La sociedad te fuerza a esconderte. En España, tenemos derechos. Pero tú eliges el closet por comodidad. Alejandro admitió su miedo: mi padre me desheredaría. Perdería mi herencia. Mi posición. Carlos. Herido. Dijo: el amor no se mide en dinero. La tensión culminó cuando Elena encontró el cuadro accidentalmente en el armario de Alejandro. ¿Qué es esto? Parece... Dos hombres. Alejandro improvisó: un regalo de un cliente. Pero Elena, intuitiva, presionó: desde el accidente. Has cambiado. ¿Hay alguien más? Él negó. Pero la semilla de duda se plantó en ella también. Esa noche, sola en la cama mientras Alejandro fingía dormir, Elena lloró en silencio, sintiendo la distancia creciente. Los padres de Alejandro anunciaron una visita sorpresa a Madrid para ayudar con la boda. Durante la cena en casa, el tema derivó a la política: el auge de partidos conservadores criticando el matrimonio igualitario. Su padre comentó: esas modas modernas destruyen la familia tradicional. Alejandro sintió náuseas: era como si hablara de él. Su madre,
Más suave. Agregó, lo importante es la felicidad. Pero dentro de lo correcto. Aquella noche. Alejandro debatió consigo mismo, ¿era correcto vivir una mentira para preservar la paz familiar? Carlos. Meanwhile. Enfrentaba su propio conflicto. Como artista openly gay. Había perdido oportunidades por prejuicios en el mundo del arte conservador. Pero valoraba su autenticidad. Llamó a Alejandro, si no lo dices. Lo haré por ti. No soporto verte sufrir. Alejandro suplicó, dame tiempo. Pero el tiempo se agotaba, la boda estaba programada en 3 meses. En una terapia secreta que Alejandro inició. El psicólogo lo confrontó, estás pagando un precio alto por la aprobación ajena. ¿Qué quieres tú? Alejandro admitió, quiero a Carlos. Pero no quiero herir a nadie. El terapeuta respondió, a veces. La verdad hiere. Pero la mentira destruye. Aquella sesión lo dejó tambaleando. La crisis estalló cuando Carlos. Impulsivo. Envió un mensaje a Elena desde un número anónimo, pregúntale a Alejandro sobre mí. Elena confrontó a Alejandro esa misma noche. Dime la verdad. ¿Quién es Carlos? Alejandro. Acorralado. Confesó parcialmente, es un amigo cercano. Pero Elena no creyó. Siento que me engañas. La discusión escaló, Elena lloró. Acusándolo de frialdad. Alejandro. Roto. Salió de casa. Dirigiéndose al apartamento de Carlos. Allí. Encontró a Carlos pintando furiosamente. Lo hice por nosotros. Dijo Carlos. Alejandro explotó, has traicionado mi confianza. Pelearon. Pero en el calor del momento. Se reconciliaron en un abrazo. Te amo. Murmuró Alejandro. Por primera vez. Admitió su amor en voz alta. Pero al amanecer. La realidad golpeó, había que enfrentar las consecuencias. De vuelta con Elena. Alejandro encontró sus maletas hechas. Me voy a casa de mis padres. Necesito espacio. Dijo ella. Con los ojos hinchados. ¿Hay otro? Alejandro. Exhausto de mentiras. Confesó, sí. Pero no es una mujer. Elena palideció. ¿Un hombre? ¿Desde cuándo? Él explicó todo, el encuentro con Carlos. La lucha interna. El miedo a la sociedad. Elena. Destrozada. Lo abofeteó. Me has usado como tapadera. ¿Cómo pudiste? Salió dando un portazo. Dejando a Alejandro solo con su culpa. La noticia se extendió rápido. Elena contó a sus padres. Quienes informaron a los de Alejandro. Esa tarde. Sus padres llegaron furiosos. Es una abominación. Gritó su padre. Has avergonzado a la familia. Su madre lloraba, pensé que te habíamos educado bien. Alejandro defendió, no elegí esto. Es quien soy. Pero su padre lo cortó, elige, tú, amigo, o nosotros. Alejandro. Con el corazón partido. Eligió la verdad, no renunciaré a mí mismo. Su padre lo desheredó en el acto, no eres mi hijo. Se fueron. Dejando un vacío. Carlos lo consoló esa noche.
Lo superaremos juntos. Dijo. Pero Alejandro dudaba, ¿a qué precio? He perdido todo. En los días siguientes. El bufete lo miró con recelo, rumores circulaban. Y un cliente conservador canceló. La sociedad española, pese a su progresismo, aún tenía bolsillos de discriminación. Alejandro enfrentó miradas juzgadoras en la calle. Susurros en el metro. Elena, meanwhile, luchaba con su propio dolor. En casa de sus padres en Barcelona. Reflexionaba sobre los signos ignorados, la distancia emocional. Las ausencias inexplicables. Fui ciega. Admitió a una amiga. Pero también sentía ira, ¿por qué no me lo dijo antes? Decidió confrontar a Carlos. Encontrando su dirección a través de redes. En el estudio. Lo acusó, tú lo arruinaste. Carlos respondió, no. El secreto lo hizo. Alejandro te ama como amiga. Pero su corazón es mío. Elena salió confundida. Cuestionando sus propias creencias sobre el amor. Alejandro inició una nueva vida con Carlos. Mudándose a su apartamento. Pero la transición fue dura, la pérdida familiar lo deprimía. En terapia. Exploraba el trauma, siento que traicioné mi herencia. El psicólogo lo animó, la lealtad a uno mismo es la mayor virtud. Carlos. Supportive. Lo llevó a eventos LGBT en Chueca. Donde Alejandro vio parejas felices. Desafiando estereotipos. Sin embargo, la familia no se rindió. Su madre llamó en secreto, te echo de menos. Hijo. Tu padre es terco. Pero tal vez con tiempo. Alejandro anhelaba reconciliación. Pero rechazó condiciones, aceptadme como soy. Meanwhile. Su padre. En Sevilla. Enfrentaba su propio conflicto, amigos conservadores lo felicitaban por corregir a su hijo. Pero internamente. Dudaba. Recordaba al niño que crió. Preguntándose si el rechazo era correcto. Elena. En un giro inesperado. Contactó a Alejandro. Necesito closure. Se reunieron en un café. Me dolió. Pero entiendo tu lucha. La sociedad nos presiona a todos. Alejandro se disculpó, te usé. Y lo lamento. Elena admitió, yo también fingía felicidad. Se despidieron como amigos. Un peso levantado. Pero el alto trago llegó cuando Carlos recibió una oferta de exposición en Nueva York. Es mi sueño. Ale. Pero no iré sin ti. Alejandro vaciló, dejar España significaba cortar lazos definitivos con su familia. Si voy. Los pierdo para siempre. Carlos insistió, o los pierdes por ser tú. La decisión pesaba, Alejandro imaginaba una vida libre. Pero con el costo de la soledad familiar. En una cena con amigos gay. Alejandro oyó historias similares, rechazos. Pero también reconciliaciones tardías. Inspirado. Escribió una carta a sus padres, os amo. Pero no cambiaré. Espero que un día entendáis. La envió. Sin expectativas. La exposición de Carlos se acercaba, Alejandro decidió ir. Pero justo antes. Su padre llamó, recibí tu carta. No lo apruebo. Pero. ¿Eres mi hijo? Era un pequeño paso. Pero esperanzador.
Sin embargo, la madre reveló, tu padre está enfermo. Vuelve a Sevilla. Alejandro sintió pánico, ¿era una trampa para manipularlo? Voló a Sevilla, encontrando a su padre en cama con un infarto leve. El estrés, dijo la madre. Su padre, debilitado, murmuró, tal vez me equivoqué. Alejandro lloró, papá. Solo quiero ser feliz. Por primera vez. Hablaron honestamente sobre prejuicios y amor. De vuelta en Madrid, Alejandro le contó a Carlos. Hay esperanza. Pero Carlos, celoso del tiempo dedicado a la familia, discutió, siempre priorizas ellos. La relación se tensó, Carlos sintió que era segundo plato. La tensión entre Alejandro y Carlos creció. Si tu familia te llama, corres. ¿Y nosotros? Acusó Carlos. Alejandro replicó, estoy reconstruyendo puentes quemados por ti. La pelea escaló, Carlos salió dando un portazo. Pasando la noche en un bar. Alejandro, solo, reflexionó sobre los sacrificios, había perdido a Elena. Su herencia. Casi su trabajo. Por este amor. ¿Valía la pena? Al día siguiente, Carlos volvió arrepentido. Perdóname. Tengo miedo de perderte. Se reconciliaron. Pero la semilla de duda quedó. Alejandro consiguió un ascenso en el bufete. Gracias a un jefe progresista que valoraba su honestidad. Ser auténtico te hace mejor abogado, dijo. Pero en Sevilla, su padre mejoraba lentamente, enviando mensajes cautelosos. Elena, meanwhile, empezó una nueva relación. Encontrando paz. Envió un mensaje a Alejandro, gracias por la verdad. Me liberó también. Aquello cerró un capítulo. La exposición de Carlos en Nueva York fue un éxito. Pero decidieron no mudarse permanentemente. En cambio, Alejandro propuso un compromiso, viajes frecuentes. Manteniendo raíces en España. Podemos tener ambos mundos, dijo. Sin embargo, la sociedad no facilitaba. En una reunión familiar extendida en Navidad, primos susurraban sobre el gay de la familia. Alejandro enfrentó, sí. Soy gay. Problema. Su padre lo defendió débilmente, es mi hijo. Era progreso. Pero doloroso. Carlos enfrentó su propio drama, un exnovio reapareció. Ofreciendo estabilidad que Alejandro no podía dar aún. Él no tiene familia que lo juzgue, confesó Carlos. Alejandro sintió celos, ¿lo considerarías? Carlos negó. Pero la inseguridad creció. En terapia conjunta. Exploraron, ambos pagan precios altos. Alejandro por salir del armario. Carlos por esperar. El terapeuta preguntó, ¿el amor soporta esto? Salieron más fuertes. Pero conscientes de la fragilidad. Un año después, Alejandro y Carlos se casaron en una ceremonia íntima en Madrid. Con amigos y la madre de Alejandro presente. Su padre no asistió. Pero envió una carta, tal vez un día. Elena estuvo allí. Como amiga. La vida siguió, Alejandro abogaba por derechos LGBT. Carlos exponía arte queer. Pero las cicatrices permanecían, noches de insomnio por rechazos pasados.
Debates sobre adopción futura ante prejuicios sociales. En retrospectiva, Alejandro se preguntaba si sus decisiones fueron correctas. Había ganado libertad, pero perdido inocencia familiar. Carlos, a su lado, representaba el amor conquistado a fuerza de dolor. ¿Fue justo sacrificar la armonía familiar por la autenticidad personal? ¿O el precio pagado por todos fue demasiado alto?